Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Hoy iniciamos un poquito antes de lo habitual y la razón es porque ustedes tienen una actividad hacia las 10:30 de la mañana, de acuerdo a lo que me informó el instructor. Entonces, por eso iniciamos a las 9 en punto. Bienvenidos y de todas maneras, pues los compañeros que por alguna razón no se conectan a esta hora, pues saben que tienen el video para que después puedan revisar y aclarar algunas inquietudes. Con relación a los temas del día de ayer, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna observación? Sí, señora, yo tengo una pregunta, profe. Bueno, cuéntame, Jason. O sea, me cálculo que dice alumnos, esa no la pude resolver, profe. No pude entender cómo trataba de hacerla. ¿El de alumnos? Sí, señora, de alumnos. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles qué es lo que nos estaba pidiendo ese ejercicio. Entonces, ese ejercicio nos mostraba unos nombres de unos estudiantes y nosotros debíamos ingresar las notas para las actividades 1, 2, 3, 4 y el cuestionario, que nos decían que van de 0 a 100. Entonces, ustedes pueden colocar las notas de manera manual o podían hacerlo a través de una función aleatorio.entre. Entonces, yo voy a colocar la función aleatorio.entre y dice que las notas van de 0 a 100. Yo las voy a colocar a partir de 10 hasta 100. O sea, valor mínimo 10, valor máximo 100. Entonces, con esto yo estoy generando las notas para la actividad 1 y para la actividad 2. Para la actividad 3 también lo voy a hacer de la misma manera, a partir de 10 y máximo 100. Entonces, ya tengo las notas para la actividad 3, 4 y el cuestionario. Esto es una forma. Si ustedes las quieren digitar, no hay ningún problema. ¿Listo? Luego me pedían calcular el total de la unidad 1, el total de la unidad 2 y el total del curso. ¿Qué debo hacer para calcular ese total? ¿Qué crees que debo hacer? Yo diría, profe, que toca sumar las dos actividades y luego dividirla por dos. Pero eso es lo mismo que hacer promedio, ¿o no? Sí, creo que sí. Entonces, pues no hago todo eso, sino que calculo el promedio de la actividad 1 y de la actividad 2. Y acá tengo el total de la unidad 1. Inclusive, si quieren, le podemos quitar posiciones decimales. Perdón que hay compañeritos que están entrando. Bien. Lo mismo debo hacer para el total de la unidad 2. Entonces, promedio, pero ahora el promedio es de la actividad 3, 4 y el cuestionario, es decir, de esas 3 notas. Y de esta manera obtengo el promedio. Quito posiciones decimales para que no se vean tan feos. Y en el total del curso, pues ya va a ser el promedio, pero de la unidad 1 y de la unidad 2. Muy bien. Entonces hasta ahí ya tengo la información. ¿Cuál fue la dificultad, Jason? Profe, a la hora de buscar como el juicio, porque ese sí no pude resolverlo. Pero el juicio es lo que hemos venido trabajando, mira, dice. Determinar el juicio que le corresponde a cada alumno, teniendo en cuenta que se debe mostrar aprobado
si la nota alcanza o supera los 70 puntos. Entonces, ¿qué función utilizamos ahí? El, el sí. El sí, claro. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Que si esta nota que está aquí es mayor o igual a 70, pues el juicio es aprobado, es decir, la persona quedó, entre comillas, aprobado. En caso contrario, queda desaprobado. Ah, Y sí, de profe. esta manera obtengo el juicio. En este caso, como estamos en aleatorio, recuerden que los resultados pueden variar, pero en este caso a nosotros todos nos quedaron desaprobados. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Abajo nos dice nota más alta, profe. Eso también toca buscarlo. Nota más alta. Sí. ¿Cómo se haría ahí? Con el max. Con el max, exacto. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, max. ¿Y qué rango selecciono? Pues la del total de los cursos. ¿Sí? ¿Cuál es la nota más baja del total del curso? Entonces, ¿cuál función utilizo ahí? La del Min. MIN. Min, muy bien. Número de alumnos, ¿cuál utilizo ahí? ¿Contará? Contar o contará, cualquiera de las dos, depende del rango que usted seleccione. ¿Cuál es la nota que más se repite en todas las actividades, incluyendo el cuestionario? No, profesor, sin ni idea. No Ni supe. idea. Esta es Moda. la moda punto uno. Recuerdan que esa es la función que me permite verificar cuál es el dato que se repite. Entonces no tomo el del total, sino actividad 1, actividad 2, 3, 4 y el cuestionario. Entonces aquí me dice que la nota que en este momento más se está repitiendo es el número 60. Entonces observemos, aquí hay un 60. Vamos a ver dónde hay otro 60. Aquí hay otro 60. Profe, en total unidad 1 y un 60. ¿Cómo? Perdóname. En total, no, pero es que es verdad que eso no. En los resultados no. Y aquí hay otro 60. Entonces fíjese que es el dato que está apareciendo más veces. Por eso él dice que el dato que más se repite es el número 60. Ahora, alumnos con nota superior e igual a 70 en el curso. ¿Con qué función lo hago? ¿Cómo, profe? Disculpe. La siguiente pregunta que dice, alumnos con nota superior e igual a 70. ¿El formato condicional? No, No. ¿Es con contar puntos sí? con contar puntos sí, perfecto. Contar. ¿Cuál es el rango? El total del curso. ¿Cuál es el criterio? Pues que sea, entre comillas, mayor o igual a 70. Y en la otra es el mismo, pero el criterio ahora es menor que 70. Entonces, de esa manera se resuelve el ejercicio.
Profe, Es una pregunta. Dime. ¿Qué función fue la que dijo para la nota más alta? Es que no Max, sé. ¿Más? la función max. ¿Te acuerdas cuando hicimos el ejercicio de parques que nos pedían el mayor número de visitantes? Utilizamos la función max y para el menor es la función min. profe, Ah, sí, profe, gracias. Bueno, disculpe, es que yo tengo una duda en la de temperaturas, que ahí dice ajá. observaciones, ahí que debemos colocar. Bueno, permítanme un segundito. En el de temperaturas, miremos temperaturas. ¿En el de alumnos quedó ya aclarado? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, Bueno, gracias. miremos temperaturas. Entonces, ¿en dónde me dices? Profe, ahí donde dice observación. Mira, dice, si la temperatura es menor que el promedio, colocar en la columna observación baja. En caso contrario, normal. Entonces, ¿qué debemos hacer para colocar la observación? Haber calculado ya el promedio. Entonces, mire que aquí también está cuál es la temperatura máxima y mínima. ¿Qué funciones utilizo acá? La Max y función min. max y Max min. y min. Perfecto. Para calcular la temperatura promedio, pues es con la función promedio. Promedio y escojo el rango de temperaturas. Entonces es todo este rango. ¿Sí? Y aquí obtengo el rango de temperatura. Ahora, para la observación dice, si la temperatura es menor que el promedio, entonces fíjense que ya me están colocando una condición de una función. Sí. Si este valor que hay aquí es menor, perdón, menor, sí es menor o igual al promedio. Pues, ¿cuánto es el promedio? Este valor que hay acá. Y ese valor lo dejo fijo. Si eso es verdad, entonces, ¿cuál es la observación que debe aparecer? Que sea baja. En caso contrario, pues será una temperatura normal. Y cierro paréntesis. Entonces, fíjense que esta temperatura es menor a 20,62, por eso la temperatura es baja. Si yo arrastro o completo, pues habrán unas observaciones que son de baja o las otras son normales, dependiendo de ese valor promedio que ya había calculado. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro. ¿Qué otra duda tiene? Profe, ese número de temperaturas menor al promedio. Entonces, número de temperaturas. No, no. ¿Cuál creen ustedes que debemos utilizar? Yo, ¿Qué la de función? contar, profe, la fórmula de contar. Un contar, pero un contar punto, sí, Contar puntos, sí. porque tenemos una condición. Entonces, ¿cuál es el rango? Entonces, el rango es este de la temperatura, ¿cierto? Sí, señora. Este es nuestro rango. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, Buenos días, profe. ¿cómo Qué estás? pena. Profe, ¿qué están haciendo? Qué pena que acaba de ingresar. Estamos aclarando dudas. ¿Cuál es Ah, el ¿desde hace, criterio? profe? Sí, entonces, Ah, yo ¿cuál también es tengo el una dudita. criterio? Les dice que el criterio es las temperaturas que sean
entre comillas, menores a 20,62. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y ahí entonces me dice que hay 16 temperaturas que están por debajo del promedio. ¿Sí? Sí, señora. Profe, ¿Por yo qué? le hice igual y me dio 15. Acá le dijiste, entre comillas, menor a 20 o le dejaste menor o igual. No, ya encontré el error, gracias. ¿Listo? Ahora, quiero explicarles algo. ¿Por qué debo colocar el 20,62 y no colocar la posición de celda? Resulta que aquí cuando yo calculo el promedio, si yo le aumento posiciones decimales, aquí las posiciones decimales me va a dar 20,617, o sea, nunca me va a dar el 20,62 exactos. Que cuando yo le quito posiciones decimales, él lo que hace es aproximarme. ¿Sí es claro ahí? En cambio, cuando yo escribo acá las temperaturas, fíjese que aquí, por más posiciones que yo le coloque aquí al decimal, él me va a seguir colocando es 0, porque yo digité los números exactos. No sé si me hago entender esa parte. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, señora. Entonces, por eso, si ustedes apuntan aquí en la función, no escribirlo de esta manera, sino apuntan al valor que hay aquí en esta celda, el resultado les va a dar 0, porque él va a la lista, que en este caso son las temperaturas, y nunca va a encontrar un 20,617. Entonces, por eso la respuesta es 0 en este caso. Lo que toca hacer es, cuando ya sabemos que es un promedio, entonces es decirle que sean las mayores a 20,62 y cierro con comillas. Entonces, por eso ahí el resultado me da 16. ¿Sí? Sí, profe. Entendido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profe, la F de esa es hacerla, pero con el Con símbolo el B. contrario. Sí, sí, Ok, exactamente. listo. Profe, yo tengo una, Dime. pero no es de otro lado. No, dime, ¿cuál? Ah, listo, entonces tengo una de IBM y la de alumnos, profe. IBM y la de ¿cuál? Perdóname. Alumnos. Alumnos ya la acabamos de mirar. ¿Cuál es la Ah, pregunta de alumnos? profe, pues no sé, lo del tema de los valores y eso. O ¿Cuáles sea, valores? digamos O esos sea, valores, ¿cómo los pusiste? O sea, ¿tú mismo los pusiste con una la forma, una forma es escribirlo, pero la otra forma fue como les dije yo acá, que es con aleatorio.entre. Ok. Sí, Y esa tú fue la puedes colocar, como dice que las notas van de de 0 a 100. 0 a 100. Yo las coloqué de 10 a 100, pues para no dejar Ok, un 0 perfecto. por ahí. ¿Sí? Ok, sí, señora. Y en el total de la unidad 1 se calcula es el promedio, porque en algunos otros grupos me hacen es la suma. Y resulta que en el total de la unidad yo no puedo aplicar la suma. Yo sumé ahí, dividí entre 2, sí, señora. Pero pues para eso está el promedio, Ok. porque acuérdate que el promedio me hace eso. Lo que hace Ah, el promedio es sumar y dividir por el número de veces. ok, bro. Sí, señora. ¿Y qué más era? Eso que dice total de curso, ¿eso qué es? Ese número, ¿cualquier resultado es ese?
es el promedio del total de la unidad 1 y el total de la unidad 2. Y juicio, eso es lo de las de esa. Ah, ok, listo, profe. Ya La era eso. función sí. Ya no era más. Bueno, yo Dale, les gracias, debía, profe. era una pregunta de ayer de cómo seleccionar las tablas con teclado. Entonces, mire, estoy aquí en la primera posición de celda, en el nombre, y si yo oprimo la tecla Control Shift y le doy flecha a la derecha, entonces él me selecciona hasta donde está mi tabla. ¿Mm? Ah, Si sí, yo señora. oprimo Control Shift y flecha hacia abajo, entonces me selecciona hacia abajo, hasta donde sea la tabla. ¿Mm? Si yo necesito, por ejemplo, el total de la unidad, el total de juicios, este rango. Entonces, Control Shift, flecha hacia abajo, y él ya me selecciona el rango. ¿Se acuerdan ayer en SQ que era un rango largo? Simplemente se selecciona de esa manera. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Bueno, ahora la otra pregunta era sobre IBM, ¿me decías? Sí, profe, la de IBM. ¿Qué tengo yo aquí en IBM? Eh, Dice que con la función contar.si y sumar.si, ¿cuántos productos hay de la marca IBM y LG y cuánto suman los costos de los productos de esas marcas? Tengo unos códigos, una marca, una descripción y un costo. Entonces, en la parte de abajo me dice cuántas marcas hay de IBM, qué función debo utilizar ahí. ¿Cuántas marcas? Con la de contar, sí, sí. Igual, está, contar, punto, sí. Ahora bien, ¿qué rango debo seleccionar acá? Código, marca, descripción o código. El de marca, ¿sí? El de marca. Ah, Entonces me ubico acá, control shift, flecha abajo, y ya tengo el rango. Punto y coma para el criterio. ¿Cuál es el criterio? Entonces, entre comillas, que sea IBM. Cierro comillas, cierro paréntesis, y él me dice que hay 2 de IBM. ¿Será que solo hay 2? Yo encuentro aquí 1, Sí, solo hay dos, profe. sí, profe, solo hay 2. 2, exacto, listo. Ah, ok, profe. Lo mismo hago para el de LG. Entonces ya será contar puntos sí de este rango y el criterio es que sea LG. Costo total de IBM. ¿Cuál función debo utilizar ahí? Costo Sumar. total, sumar, sí, profe. Sumar puntos, ¿sí? Sumar puntos sí. Entonces, aquí sería sumar puntos sí. ¿Cuál es el rango? Entonces, de la marca. ¿Cuál sería el criterio? Que sea de IBM. Y el rango de suma, pues simplemente el rango de costos. Y ya me está dando ese costo de el total para los productos IBM. Como es en moneda, estos costos, todos estos son costos, entonces de una vez los voy a dejar en moneda, pero en español Colombia, ya se está. Amplío un poquito el ancho de la columna para que me dé la respuesta. Y lo mismo haces para el costo de LG. ¿Cuál es el costo máximo? ¿Qué función utilizaríamos ahí? La de Max, Max. El costo mínimo, min. min, Y el costo total, suma. suma. Ah, listo, profe.
Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra inquietud? Pero, profe, entonces el costo total es el costo de IBM y LG, no más, solo esos dos, ¿sí? No, el De total todas. de todos los productos, sí, Ok. es una suma de todos estos productos. Bien. Me parece muy interesante que ya estén trabajándole a estos ejercicios. Muy bien, para Y hoy, profe, ya me faltaban nomás esos puntos. listo. Para hoy, entonces, el tema es solo gráficos. Solo vamos a ver los gráficos. Cuando yo necesito mostrar la información que tengo registrada en cualquier tabla, bajo cualquier información, una forma de representarla visualmente y que los demás puedan entender es a través de los gráficos. Los gráficos es una manera que tenemos para representar pues toda esa información. Entonces aquí en el menú insertar encontramos las opciones de gráfico. Lo primero que encontramos son los gráficos recomendados. Entonces dice que Excel le recomienda un buen gráfico para representar los datos. Pero también en la parte del centro les muestra las diferentes opciones de gráfico que él tiene. Entonces, si usted no quiere entrar o ya sabe que debe hacer un gráfico, no sé, en columnas, pues simplemente entra a ese tipo de gráfico y lo elabora ahí. Y él le muestra las diferentes opciones que hay. Pero también está la opción de gráfico dinámico. Ese gráfico dinámico lo vamos a ver el último día de clase de Excel, cuando veamos tablas dinámicas, pero también está aquí. Entonces, en este menú de gráficos encuentra los recomendados, las diferentes opciones que tiene Excel y está la opción para ver todos los gráficos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros primero? Miren lo que dice cuando yo selecciono la opción de gráfico. No hay recomendaciones disponibles para los datos seleccionados. Para elegir un tipo de gráfico, haga clic en todos los gráficos. ¿Por qué me sale este mensaje? Precisamente porque yo no tengo ningún dato seleccionado para graficar. Entonces, lo primero que yo debo hacer para comenzar a hacer un gráfico es seleccionar los datos que quiero graficar. Entonces, en este ejercicio, en este archivo de Excel, ustedes van a encontrar diferentes datos, diferentes tablas, para que puedan realizar los gráficos. El primero me dice que debo generar un gráfico de líneas con los datos del IPC. Entonces voy a seleccionar toda la información, toda la tabla. Me vengo aquí a la opción de todos los gráficos, no a los recomendados, sino a todos los gráficos. Y como ya aquí me están diciendo que es de líneas, entonces dentro del listado de los gráficos voy a buscar el de líneas. Pero dentro del de líneas aparecen unos subgráficos. Entonces, aquí aparece este de líneas, aquí uno de líneas apiladas, uno de 100% apiladas, línea con marcadores, apilada con marcadores, 100% apilada con marcadores y líneas en 3D. De igual manera, a medida que usted vaya cambiando por los subgráficos, él le va mostrando una vista previa de cómo le va a quedar su gráfico. Entonces, de tal manera usted ya puede ir mirando y escoger el tipo de gráfico que quiere utilizar. Supongamos que vamos a utilizar este que hay acá, línea con marcadores. Entonces, cuando usted lo tiene ya seleccionado, le da a aceptar y ya le queda su gráfico. Perdón, me devuelvo que parece que hay algo, una pregunta.
No, no hay preguntas. Manos levantadas, tampoco. ¿Quién sabe qué sería? Bien. Entonces ya tengo mi gráfico. Observen que el gráfico queda punteado, queda con un borde punteado y me aparece un menú que se llama diseño de herramientas de gráfico. En ese nuevo menú que me aparece, pues voy a poder maquillar, entre comillas, este gráfico. Es decir, le voy a dar una mejor presentación para que el gráfico pues quede con más datos que me puedan mostrar la tabla que yo tengo generada. Entonces, lo primero que encuentro son elementos de gráfico. Si yo despliego aquí, hay diferentes opciones que usted le puede aplicar al gráfico, como aplicarle ejes, entonces en lo horizontal primario o en lo vertical primario, y hay más opciones de ejes. Le puede aplicar títulos, entonces van aquí, acá, y hay más opciones. Títulos del gráfico le puede poner arriba, centrado, y hay más opciones. Le puede poner las etiquetas que vayan en el centro, a la izquierda, a la derecha, encima, debajo, llamada de datos, y hay más opciones. Puede colocarle las tablas de los datos, entonces puede ponerle la información, puede colocarle las barras de errores, de líneas de cuadrícula, de acuerdo a lo que usted quiera, leyendas, líneas de tendencia y barras ascendentes y descendentes. Estos elementos de gráfico van a estar activos, pues dependiendo del tipo de gráfico que usted haya seleccionado. Habrán tipos de gráfico que no activan todos estos elementos de gráfico, pero aquí usted los puede venir y verificar y trabajar con ellos. También están los diseños rápidos de gráfico. Entonces simplemente usted viene acá y puede verificar qué diseño le gusta y plantearlo. ¿Sí? Puede ser este primero, puede ser este segundo, el que usted desee. También puede cambiar los colores, entonces puede manejar paletas de colores para el gráfico que ustedes quieren representar. Ahora bien, en la medida que usted cambia los colores, pues el gráfico también va tomando la información y aparecen unos estilos de diseño también ya predeterminados. Entonces, si usted quiere buscar dentro de los estilos ya predeterminados, pues usted puede escoger el diseño que mejor le parezca. De igual manera, dependiendo del tipo de gráfico, habrán diseños que aparecen, tipos de gráfico que tendrán más o menos diseño. Entonces eso depende, pues, del tipo de gráfico que usted haya seleccionado. Pero también puede intercambiar los datos en los ejes, es decir, intercambiar entre columnas y filas. Todo depende también de la información que usted tenga registrada para que pueda cambiar entre filas y columnas. También puede ocurrir que se le haya olvidado seleccionar datos. Entonces, para que no borre y vuelva a hacer otro gráfico, aquí en la opción de seleccionar datos, usted puede llegar y verificar el rango de los datos del gráfico y modificar esa información. También puede modificar las leyendas o puede modificar o filtrar la información que quiere que aparezca. Por ejemplo, no quiero que aparezca sino enero, marzo y mayo. Entonces selecciono
Y aquí, pues, él me va a dar las opciones que yo le di. Si ven que ya no apareció febrero ni abril, aparecieron los demás meses. Quitemos otros meses de por acá. Quitemos junio, quitemos agosto, octubre y diciembre. Entonces, fíjense que solo me va a mostrar los meses que yo seleccioné. O simplemente vuelvo y los tomo todos o cambio la información. También puedo cambiar el tipo de gráfico. Entonces resulta que este gráfico no me gustó. Entonces vengo y selecciono el primero o el segundo. Ya es decisión de ustedes cambiar el tipo de gráfico. Puede ser por un gráfico de del mismo tipo o cambiar el gráfico general. Y por último, puedo mover el gráfico a otra hoja nueva o a otra hoja que ya tenga información. Entonces, si yo le digo que me la mueva a una hoja nueva, él automáticamente me coloca un nombre de gráfico 1, pero yo puedo cambiarle aquí el nombre a gráfico IPC, por ejemplo, y le doy a aceptar. Entonces él me crea una hoja nueva, si la ven aquí abajo, gráfico IPC, con solo el gráfico que yo generé. Si este lo quiero volver a llevar a la hoja donde está la información, pues vuelvo y la modifico y me queda acá. Bien, ahora observemos que alrededor del gráfico también aparecen estas opciones. Elementos de gráfico, que son los mismos elementos que vimos aquí en la primera parte. Luego vienen los estilos de gráfico, que en los estilos de gráfico puedo cambiar acá por los estilos o por el color, por la paleta de colores. O puedo trabajar aquí los filtros de gráfico, que recuerden, puedo seleccionar los meses o las categorías que quiero que aparezcan, tanto los valores como el nombre. Entonces, estas mismas opciones que hay aquí son las que están en la barra que está en la parte superior. Ahora, si usted quiere modificarle color, entonces y otras opciones, le da clic derecho y aquí aparecen diferentes opciones para trabajar con el tipo de gráfico. Entonces, digamos que después de que usted ha generado el gráfico, usted le puede hacer todo el maquillaje, toda la presentación que quiera para que su gráfico quede mejor presentado. ¿Preguntas de los gráficos? ¿Alguna? No, señora. No, muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos diferentes opciones para graficar. Tenemos diferentes datos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este de el GR4, donde hay unos códigos de cliente, unos clientes, un año de apertura, un mes de apertura, un monto, un producto y una región. Pero de toda esta información me dicen que realice un gráfico de columnas donde solo aparezca cliente y monto. Entonces, en este caso, selecciono la columna donde están los clientes, oprimo la tecla Control y la mantengo sostenida y selecciono el monto. Ya tengo la información seleccionada, entonces ahora sí me voy al menú Insertar y selecciono columnas, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Dentro de columnas, recuerden que hay varios subgráficos y dentro de cada subgráfico
en este momento me está colocando dos gráficos. Este que está acá o este que está aquí. ¿Cuál seleccionamos? ¿Cuál creen ustedes que sería el que mejor nos representa? Este, Esa. este, Ese, profe. Sí, pero muy yo creería bien. que sí. Entonces le selecciono esto y le doy a aceptar. Y aquí está la representación de los clientes con el monto en miles. A ojo, voy a esconder la tabla acá y voy a mostrar solo el gráfico. Si yo tuviera solo ese gráfico, ¿qué cliente es el que tuvo el mayor monto? Esther. Esther Esther Jiménez. Jiménez. ¿Sí ven? Porque la columna de esa persona es más alta. ¿Y cuál fue el de menor monto? Mónica Delgado. Mónica Delgado. ¿Sí ven? Entonces, por eso ratifica lo que les digo. Un gráfico me puede mostrar la información de manera visual y de una manera mucho más rápida. Ya después que usted le ponga color, que le ponga los valores, ya es decisión suya. Pero en este caso ya me está colocando una información de una manera gráfica muy puntual. Creo que hay una pregunta por acá. Yo, profesor, yo. Bueno, para que no te Dime. salgas de ahí. Listo. Hay manera, no sé, hay manera, digamos, de que la gráfica salga de menor a mayor, si me hago entender. Las columnas, que salgan desde la más pequeña a la más grande o algo así. Tendrías que primero haber ordenado, Ah, ok, listo, profe. ¿sí? Porque él lo que está colocando es, si ves, mire, acá está primero Arturo Riesco, luego sigue Esther, Héctor Mateluna. Él los está colocando de acuerdo a la información como la encuentra en la tabla, Ah, ok, profe. ¿sí? Sí, Bien. señora, ya era solo esa preguntita. Bueno, el maquillaje se los dejo a ustedes. Ustedes son los que tienen que darle el maquillaje. Entonces aquí hay diferentes opciones para graficar. Entonces acá les está diciendo que deben graficar. Entonces me voy a ir al de ingresos. Este de ingresos dice que vamos a hacer es un gráfico de burbujas. Y tenemos unos meses de enero a junio con unos ingresos, con unos gastos y un margen. Nos dice que debemos graficar los ingresos de enero a junio del ejercicio anterior mediante un gráfico de burbujas, cuyo tamaño lo proporcione es el margen. ¿El tamaño de quién? De la burbuja. Entonces vamos a seleccionar meses e ingresos y a su vez margen. Me vengo a insertar todos los gráficos y aquí en dispersión están las opciones de burbuja. Está burbuja sola y burbuja 3D. Coloquemos este de 3D y le damos a aceptar. ¿Qué ocurre en este gráfico? Si ven que las burbujas o las esferas no son del mismo tamaño, ¿por qué creen ustedes que no son del mismo tamaño? No, profe, no sé. Cuando de Profe, eso es como los mismos precios. teniendo en cuenta la margen. El margen. Entonces, fíjese que el valor del margen es el que me está determinando el tamaño de la burbuja. Si ven que hay unas más grandes y hay unas más pequeñitas. Ahora bien, todas me quedaron del mismo color, pero yo puedo hacer que al cambiarle el color, de pronto me dé mejor información. Entonces voy a seleccionar burbuja por burbuja, clic derecho y le voy a cambiar el color. Voy a empezar por este rojo, a esta le voy a poner este amarillo, a esta solita
le voy a colocar este verdecito. A esta le voy a colocar este azulito. Profe, ¿cómo hiciste para hacerlo independiente? Solo le doy clic sobre la burbujita. Doble clic si se seleccionan todas. Ah, Yo, ok, ya. listo, clic derecho, esta moradita y esta clic derecho, coloquémosla acá, bien moradita. Listo. ¿Para qué me sirve haberle cambiado los colores? Porque aquí, en los diseños rápidos, yo puedo, con la primera opción, mostrar, mire, título, leyenda, título del eje horizontal, título del eje vertical, eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrícula principal. Todo hice en este primer diseño. Entonces le doy acá y observen que ya cuando le coloco ese formato, entonces los meses están siendo representados por los colorcitos que le acabamos de dar. Entonces, ¿qué ocurre con mayo, que es la esferita moradita? Entonces me vengo a mayo. ¿Y por qué es la más chiquita? Porque es el margen el más pequeño. Si ve que es de 21.000. Sí, Y, Profe, y junio es la bolita más grande porque el margen es de 59.000. Dime. profe, disculpe, ¿cómo hizo para colocarle los meses? Mira, cuando le puse los colores, me vine aquí a diseño rápido y aquí con la primera opción de diseño. Ahora sí. Sí, profe, pues a mí me aparece, es ingresos, me aparece en donde usted tiene los meses, a mí me aparece es ingresos. Pero no te aparecen los meses con colorcitos No, no, señora. y ya le diste colorcito a las burbujas. Sí, Porque profe, si, acá ya. porque si todas las burbujas están del mismo color, pues no me va a diferenciar. Profe, eso tenía la duda, es que, digamos, acá yo estoy haciendo eso, pero es que se cambian todas de color. No, Ya hice como Nico dijo y no. Tienes que mira, darle doble clic hasta que se vea nomás una hasta que seleccionada. solo se O vea tres una veces. nomás. Yo, por ejemplo, mira, aquí las tengo, si yo le doy clic, un solo clic, me está seleccionando todas. Pero si vuelvo y le doy clic sobre la burbujita, ya me queda solo una seleccionada. Sí, profe, sí, señora, ya pude. ¿Y ahora sí? Gracias. Sí, Disculpe, señora. Hola, a dime. mí me aparecen los meses a un lado y tengo de diferentes colores. ¿Y ya le escogiste en el diseño rápido? Sí, creo. Selecciona el cuadro grande, vete a diseño rápido y puedes escoger la opción 1 o la opción 2, 4, inclusive la 5. Listo, profe. Ya, ¿Y sí, ahora sí? quiero eso. Gracias. Bueno, ahora fíjese que esa opción 1 me puso título de eje acá. ¿Cuál creen que podría colocar yo aquí como título de eje? Este Los donde meses. está, del 0 al 7. Entonces acá puedo colocar como título, eh, no sé, algo como primer trimestre, primer semestre 2020. ¿Mm? Hagamos de cuenta que estamos presentando nosotros un informe del comportamiento del primer semestre del 2020. Y en el título de eje, en este otro título de eje, ¿qué le podemos colocar? ¿Ingresos? Ingresos, muy bien. Entonces borro acá y coloco ingresos. Y por ejemplo acá en vez de colocarle ingresos, no sé, supongamos que este es el reporte de
producción. Reporte de producción. Entonces, usted es la persona encargada del área de producción y le está presentando a su jefe cómo fue el comportamiento de los ingresos durante el primer semestre del 2020. Entonces, si ven que el maquillaje de esos títulos, usted es el que se los va dando, usted es el que le va dando como esa información. Y ya no necesita hacer mucha explicación. Inclusive aquí puedes colocar ingresos, raya, margen. Entonces el jefe dice, ah, este es el comportamiento de los ingresos con el margen. Entonces por eso mayo tiene el menor margen. Junio tiene el mayor margen. ¿Qué significa que junio tenga un mayor margen? ¿Qué creen ustedes que significa? Miren la tabla. ¿Es un mes bueno o un mes malo? Que ha sido el mejor mes, ¿no? Tú dices que ha sido el mejor mes. Profe, qué pena, ¿Cuál, ¿cuál cuál? era la pregunta? Creo que es el menor, profe. Miren la tabla de datos y por qué, díganme si julio fue un buen o un mal mes. Ya un ¿Cuál mes? compañero dijo que, Uno malo. junio. Un Junio. compañero dijo que fue el mejor mes. ¿Ustedes qué opinan? Yo también opino que es el mejor mes. O podría ser un intermedio. O podría ser, pero fijemos, o entonces comparemos mayo y junio para que seamos más exactos. ¿Cuál de los dos fue el No, mejor profe, mes? no. Sería como el menor. Profe, yo digo que el de mayo es o sea, malo, porque dice que los ingresos fueron de 111.000 y los gastos fueron de 90.000. O sea, que lo casi, que quedaría sería como eso, 21.000, ¿no? exacto. O sea que junio, comparado mayo y junio fue un buen mes, Sí, porque hubo muchos ingresos con poquitos gastos. exacto. Y quedan buenas ganancias, ¿no? Eso Y dan sería como las buenas ganancias. ganancias. Exacto. Entonces, si Sí, yo se miro hace un la relación, análisis. ajá, si yo hago la relación de ingresos y el margen, pues claramente puedo determinar que esta burbuja que corresponde al mes de junio es el mejor. ¿Sí ven todo el análisis que se puede hacer? Para Sí, eso nos sirven los gráficos. Bien, continuemos. Aquí hay otro que es un gráficos combinados. Es la misma información que tenemos acá de meses, ingresos, gastos y margen. Pero acá, perdón, me piden que en un solo gráfico muestre la información de ingresos, gastos y margen. Entonces, ¿dónde encuentro ese gráfico? Es el último, que se llama gráfico combinado. Este gráfico lo que me permite, perdón, tengo que seleccionar la información, lo que me permite es precisamente eso, que en un solo gráfico yo pueda mostrar la información y la pueda representar en diferentes tipos de gráficos. Es el ejercicio que me dice. Me dice que cree un gráfico que combine columnas para los ingresos. Entonces aquí en ingresos me vengo a columnas y tengo tres posibilidades. Agrupadas, apiladas o 100% apiladas. Vamos a escoger este de agrupadas. Una línea para los gastos. Entonces, gastos, voy a escoger líneas. Y un área para el margen. Entonces aquí está margen y en margen voy a escoger área. Puedo escoger este de acá o este de acá. Cojamos el primero. Fíjense que él me muestra más opciones, pero pues solo el ejercicio me está pidiendo esos tres.
Entonces le doy a aceptar, ya escogí este, le doy a aceptar, y en un solo gráfico, entonces, la parte azul son los ingresos, la línea roja son los gastos, y el margen es el área verde. Entonces, de acuerdo al ejercicio, ¿cuál es el mejor mes a nivel general? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor mes? Profe, ¿a qué se refiere con margen? El margen siempre es la diferencia entre ingresos y gastos. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál fue el Profe. mejor mes acá? ¿Abril? Abril, dice la compañerita. Miremos el comportamiento de abril. Abril, si yo me voy a la columna de ingresos, tuvo bastante ingresos. Pero la línea de gastos también está Tuvo aquí. mucho gasto. Junio, profe. Junio, profe, es la que tiene la margen Junio, más alta. profe. Junio es la que mejor, porque inclusive la margen, el pico, si ven Es más altico. es más altico que los gastos. Sí, señora. Entonces ahí puedo comparar ingresos, gastos y el margen. ¿Sí? ¿Y cómo le ponemos al título del gráfico? Entonces, no sé, inventémonos un nombre. Industrias o, sí, industria alemana. Entonces, este es el comportamiento de la industria alemana en el primer periodo del 2020. 2020. Entonces usted va a hacer el informe y dice, queridos socios, este es el reporte del comportamiento del primer semestre del 2020 en lo relacionado a los ingresos, a los gastos y al margen que nos quedó. El margen son como las mismas utilidades. Entonces, puede representar usted la información en un solo cuadro que se llama cuadro gráfico combinado, la información que usted requiera. Entonces, como pueden ver, hay diferentes opciones para graficar. En este de anillos, les voy a mostrar, ya para terminar, porque ustedes ya se tienen que ir, vamos a hacer 3 tipos de gráfico. Y deben leer. Señora. Disculpe, profe, qué pena. Bueno, y deben analizar qué van a tomar como información. Aquí es importante que ustedes tengan presente que si seleccionan, por ejemplo, toda la información, incluyendo el total, miren qué ocurre cuando yo grafico, por ejemplo, en circular y de anillos que me están pidiendo. No, que no me sirvió para dar la explicación. Insertar, por ejemplo, este de acá, de columnas. ¿Por qué no me sirve este gráfico? ¿Por qué creen ustedes que este gráfico no representa la información que yo quiero mostrar? A pesar de que están los meses, 2002 y los años, 2002, 2003, 2004. Pero hay un detalle ahí que no me sirve. ¿El total? El total. Porque es que, fíjese que el total aquí es la línea más alta. Y yo no necesito saber el total, sino quizás lo que necesite, voy a borrar esto, quizás lo que necesite mirar es el comportamiento de esos meses en cada año. Entonces, si ves que ahora sí me da una mejor representación, porque el total como en la suma es un valor muy alto para comparar con los años. Entonces, ustedes deben analizar
en qué momento pueden tomar el total y en qué momentos no. Por ejemplo, el primer gráfico dice, en un gráfico de anillos, representar el total de accidentes laborales ocurridos en los 3 años, indicando en el mismo gráfico el porcentaje. Entonces, ¿qué datos debo seleccionar para representar ese gráfico? Los meses y los años. Los meses y qué, perdóname, Y los años. y los años. Pero es que aquí me dice No, representar el total. el total de accidentes. Entonces son los meses, oprimo la tecla control y selecciono el total. Pero el total por mes, no el total abajo, porque el total de abajo es el total de años. Entonces ahora sí vengo a un gráfico de anillos y aquí obtengo el total por cada mes. Dice que coloque el porcentaje, entonces me vengo aquí a diseño rápido a ver dónde está la opción de porcentaje. Este me puede servir, aquí hay otros, como quieran insertarlo ustedes. Entonces aquí están, este es el primer gráfico. Entonces, si yo veo aquí por porcentajes, pues puedo determinar cuál es el año que tuvo más accidentes laborales. ¿Listo? Miremos el gráfico número 2. En un gráfico de anillos, representar el total por meses de accidentes laborales ocurridos, indicando en el mismo gráfico el porcentaje. ¿Mm? Profe, qué pena, ¿me repites la pregunta? Mira, en un gráfico de anillos, representar el total, es que este es el segundo. Sí, profe, Es ese es que el sí, sí, El segundo. segundo. es que El acabamos de hacer primero, el segundo. el primero dice, representar el total de accidentes laborales ocurridos en los 3 años. Entonces, si es en los 3 años, entonces cojo los 3 años y ahora sí el total acá. El total de abajo. ¿Mm? Ya. Vengo al de circular este y ahora es el total de los años. Este sería nuestro gráfico 1. Igual le puedo poner los porcentajes. Entonces, de esta manera, ¿cuál fue el año que hubo más accidentes? El 2004. 2004, seguido por 2003 y por último el 2002. ¿Sí? Sí, profe. Hay que leer bien qué es lo que nos está pidiendo. Este que hicimos es el segundo. Ahora para el tercero. En un gráfico de anillos, representar los accidentes en cada mes para los 3 años, indicando también los porcentajes. ¿Qué debemos seleccionar ahí? ¿Tomar el total de mensual y anual? No, porque me está diciendo representar los accidentes en cada mes para los 3 años, no el total, sino en cada mes. Pues coge los Profe, años, los años. O los sea, meses coger y todo eso. eso, Sí, Ajá. señora. totales. Insertar, gráfico, y acá. Entonces, cada línea va a ser un año. Entonces, acá es donde ustedes deben empezar a jugar con el diseño, cuál les va a quedar mejor presentado, cuál le va a dar más información, o simplemente se van aquí por las herramientas de gráfico y también pueden verificar qué le van a colocar. ¿Sí?
más opciones, aquí a la derecha, arriba, abajo, o quizás por estos estilos que hay acá. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen. Verificar qué tipos de gráfico, qué gráficos van a hacer y cómo los van a representar. Profe, digamos, en ese caso te ponemos los tres gráficos ahí en la misma hoja, ¿sí? Sí, 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 sí. Listo. Listo, profe. Profe, ¿me puedes mostrar tantico el gráfico de arriba? ¿El gráfico qué, perdóname? De arriba, Este el de que... acá. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, este es el tema del día de hoy, para que ustedes se diviertan explorando los gráficos. Y fíjense que yo puedo escoger un gráfico circular, pero el secreto está en saber qué datos son los que yo voy a tomar. Nunca, por lo general, se pide tomar toda la información, sino de la tabla que yo tengo, entonces muéstreme el comportamiento de tal cosa, no de toda la tabla. Porque si usted selecciona toda la tabla, pues puede que el gráfico se vea ahí una cantidad de cosas, pero no represente bien cómo es la información. Si ustedes visitan, por ejemplo, la página de la Secretaría de Salud, pues ahora con el tema del COVID, ellos representan gráficamente cómo es el comportamiento de los nuevos casos, de los casos recuperados, lastimosamente de los casos fallecidos, y esa manera de gráfico, porque uno puede ver día a día cómo es el comportamiento de cada uno de esos indicadores. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes se van a la bolsa, pueden ver cómo ha sido el comportamiento del dólar y no necesita uno saber cuánto fue el dólar de ayer y de hoy, sino si subió o bajó, cómo es la tendencia. Y eso ya visualmente te está mostrando cómo ha sido el comportamiento de ese valor. Dime, María Alejandra. ¿No? No, profe, no, señora. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre los gráficos? No, señora. Por el momento no. Profe, Dime, Guaira. este trabajo también toca entregarlo antes del domingo o del viernes. Hasta el domingo creo que hay plazo. Y el anterior sí es para este viernes, ¿cierto? Antes. Creo que todos están para el domingo. Es Ok, que profe. la plataforma ya me sacó y no creo que me deje ver bien. Profe, No, pero yo sí, todos no. están para el domingo, ¿Sí todos están los para que el faltan. domingo? Ah, bueno. Listo, gracias. Bueno, Profe, yo también tengo una pregunta ya que me acordé. dime. Profe, lo que pasa es que yo envié una actividad, Ujú. eh, pero a mí me apareció con C para corregirla. Y yo, pues eso fue antier y yo la envié ya corregida, ¿Ayer? pero no se ha cambiado la nota, sí, señora. No, hoy voy a calificar. Es que a veces entro y no han enviado o me envían una y de verdad que me toca revisarlos a todos para saber si alguien corrigió o no. Entonces yo dejo que más bien se acumule así un poquito para entrar y revisar. Nosotros tenemos clase hasta el próximo jueves, entonces el próximo jueves vamos ya a arrancar como con fuerza. Hay dos días que son temas muy fuertes con el tema de funciones. Entonces, el jueves arrancamos con todas las funciones anidadas que nos toca ver. Entonces, necesito que por favor estén muy despejaditos, muy atentos. Y el jueves trabajamos ese tipo de funciones anidadas. Si no hay nada más por el día de hoy, ninguna pregunta, alguna observación,
pues daríamos por terminada la sesión. Ustedes tienen ahorita una actividad, me decía el profe, entonces agradezco mucho su puntualidad y su participación. Gracias, profe. Bueno, que tengan buen día. Sabiduría. Igualmente, profe. Sáquenle todo el provecho a la información que van a recibir ahorita para que sigan avanzando en su proceso de formación. Sí, señora, gracias. Bueno, Bueno, cuídense Hasta mucho. luego, profe, muchas gracias. Buen día. Cuídense Hasta mucho. luego, profe, que esté muy Hasta bien. luego. Bueno, Señora Olga, buenos días. buenos Hasta luego, días. profe. Que tenga Hasta buen luego. día. ¿Me puede hacer un Igualmente. favorcito? Yo le puedo pedir un buenos consejo, días, instructor. por favor. Buen día. Dime, Víctor. Sí, señora. Sucede, es que yo ya le manifesté a usted el tipo de cuenta que yo tengo, ¿cierto? Que yo te manejo una Ujú. cuenta Office para poder hacer los trabajos. Sí. Pero entonces, al momento de yo descargar los trabajos que usted dispone para realizarlos y hacer las gráficas, las fórmulas, yo tengo que pasar toda la información a la nueva hoja. Es decir, por ejemplo, yo descargo, pero simplemente es para poder abrir el documento y tengo que pasar toda la información de una hoja a la otra hoja. ¿Y por qué? Porque cuando yo abro el Excel que usted pone y yo lo descargo, solamente queda como un enlace, quedas como un enlace de Chrome y no me permite no tiene fórmulas, no tiene gráficas, no tiene nada. Pero el que yo tengo en la plataforma, No, es que el dilema no es el que usted tiene en la plataforma, el dilema es mi computador cuando yo lo descargo que no me permitía abrirlo. y cuando tú lo descargas, no te permite cambiar la versión. No, señora. Como cuando uno va a guardar un archivo que dice guárdelo en PDF o guárdelo en una versión más o menos. No, señora. Mm, y entonces, Entonces eso es lo que se me ha estado dificultando a mí con los trabajos anteriores. Sí porque logré, tú ya mandaste hace poco unos, sí, señora, envié los últimos dos que hicimos los y quedé en últimos deuda dos, con los. pero me hacen falta los primeros de Word. Sí, señora, y quedé en deuda con esos. Que fue lo de las cartas y, y el otro, y el anterior a ese. Pues miremos a ver, no sé si de pronto no te queda más fácil como compartírmelos, porque es en un Office 365 que tú Sí, estás señora. trabajando. Mira a ver si hay alguna opción de compartirlos o de subirlos a un repositorio o algo de tal manera que yo los pueda ver para que no tengas que hacer tantas piruetas. Bueno, señora. Revisa y cualquier cosa me cuentas. Bueno, señora, muchas gracias. Profe, Dime. es que yo tengo una duda, es que a mí en las calificaciones me aparece una C, o sea, de corregimiento, en la actividad, en las últimas dos que enviamos, en la penúltima, pero no sé, o sea, no sé qué me faltó, qué quedó mal, y pues no sé qué trabajo era, profe, la verdad. Pues ahí sí te toca entrar a territorio y verificar en cada enlace, porque es que primero ya me sacó la plataforma. Entonces en este momento no tengo acceso a territorio. Entonces entra a cada uno donde dice C y verifica qué comentario te hice, porque ahí yo les hago el comentario a cada uno. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Profe, Chao. yo te envié, Dime. hola, profe. Profe, yo te envié los primeros trabajos por el correo. No, bueno, no sé si los viste. Y los Sí. otros para subirlos. Entonces, profe, eso era lo que yo quería decirle. Pues ayer no pude asistir, pero igualmente para enviarle los trabajos los puedo enviar hoy. Envíalos si te queda fácil por el correo como hiciste la anterior vez, no hay problema. Ah, vale, listo, profe, en serio que muchas gracias. Bueno, bueno, Vale, cuídense profe, mucho. gracias. Buen día. Bueno, Hasta luego. bueno, igualmente. Chao. Bueno, chao, chao. Profe, Dime, Caro. no, si quiere termine la profe, que es algo personal que me gustaría hablar con su Pero merced. entonces espera, detengo la grabación para que no quede Dale, en la grabación. Hasta luego. Chao.